los cursos virtuales que se realizan y también pueden ver la presentación. Bueno, ya les voy a dar inicio con don Eric Mora, ya algunos tal vez lo conocen, él es el que nos va a presentar en esta mañana. Agradecemos su asistencia a este curso y esperamos sea mucha utilidad. Bienvenidos. Muy buenos días. Espero que se encuentren todos y todas muy bien. No sé si ya alguien ha estado anteriormente en alguna de las capacitaciones en las que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Si es así, espero que hoy la vuelvan a pasar bien, así pasaron bien la pasada, y las personas nuevas, pues ojalá que les sea también de provecho. Este es un tema que a mí particularmente me apasiona montones. Tengo la oportunidad de ser profesor en la maestría en responsabilidad social de la Universidad Nacional y también ser profesor de la maestría en dirección de empresas del Tecnológico, donde hay un curso que se llama responsabilidad social y ética. Y también soy el encargado de los programas de actualización del TEC relacionados con esta área de responsabilidad social. Quizás me han visto en otros talleres, en otros temas, que también, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de especializarme. Quizás el tema de la responsabilidad social me fascina, me encanta. Quizás un poco sesgado y un poco más que cualquier otro tema por dos razones principales. La primera es porque creo que es uno de los temas en donde existe más desinformación. Es decir, no sabemos y lo que sabemos no es del... La segunda cosa es porque creo que es donde podemos tener un gran impacto. Eh, yo, de forma o en esta posición de ser facilitador de procesos, y ustedes como empresas, darse cuenta del impacto que pueden generar dentro de la sociedad como un todo. Yo por lo regular siempre pongo la camarita al inicio y al final, como para que a mí me gusta siempre como que la gente le ponga un rostro a la voz. Creo que eso ayuda mucho, no sé. Soy, hoy sin los cosas estos, ¿verdad? Creo que esta computadora que me pusieron hoy nos permite hablar sin utilizarlos. Nada más, si alguien tiene algún problema de audio, entonces ahí me avisa, pero de no, vamos a ver. Ya en algún otro momento había tenido la oportunidad de conversar sobre ese tema con algunos clientes del Banco Nacional. Siempre me gusta ahí hacerle algunos matices diferentes a las presentaciones para poder dar énfasis en algunas cosas. Quizás para iniciar, lo que me gustaría es de tal vez que algunos o algunas me puedan decir qué es la responsabilidad social, qué entienden. Ahí en el chat que me escriban qué entienden por responsabilidad social. ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que nos han dicho? No sé si se escucha bien. Usted está conectado aquí. Ahí están escribiendo. Ok, que dice que se escucha bien. Entonces que hay que ponerle las pilas. A ver. Ok, dice María Gamboa, de las ganancias dar algo. ¿Quién más? ¿Qué más ha escuchado de la responsabilidad social? Tomar medidas pertinentes para mitigar el ambiental. Ok, perfecto, Laura. Muchas gracias. Una más, a ver qué tal nos va. Es un compromiso como empresa. Ok. Quizás compromiso o obligación, dice Rebeca. Quizás hay una frase que a mí me llama muchísimo la atención que dice que, ok, ahí están dando algunos ejemplos.
compromiso de la empresa hacia la sociedad y el medio ambiente, participar activamente en la comunidad en la que somos parte. Ok. Ok, les decía que hay una frase que a mí me gusta mucho, bueno, no me gusta mucho, pero me parece muy curiosa, que dice que la responsabilidad social es aquella obligación que tiene la empresa de devolverle algo a la sociedad. No sé si ustedes la han escuchado, ¿verdad? Que dicen, ah, no, es que la responsabilidad social es que la empresa tiene las ganancias de lo que genera, tiene que devolverle algo a la sociedad. Ya ahí entramos mal, ¿verdad? Porque inclusive la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿quién le dio permiso a la empresa de llevarse cosas de la sociedad? ¿Verdad? No existe un pacto como tal que le haya permitido eso. Es decir, no se trata solamente de una compensación. Quizás ahí es donde comenzamos a tener algunos defectos conceptuales importantes que yo espero que hoy podamos aclarar. La empresa no debió devolverle a la sociedad porque en principio la sociedad no le dio permiso de llevarse nada. Son simplemente las dinámicas y esas dinámicas generan algunas externalidades que son las que eventualmente uno debería comenzar a pensar en compensar. Pero más allá de eso, hay algo que tiene que ver con algo más profundo. Y tiene que ver, y a mí me parece interesante esto que comentaba, creo que lo comentó Iván, no estoy seguro, voy a revisar aquí el chat, que ponía que hizo énfasis en el tema ambiental, ¿verdad? Dijo, Laura, fue tomar medidas pertinentes para mitigar el tema ambiental. Me parece esto curioso porque otra pregunta que quería hacerles para iniciar estas conversaciones con ustedes es esta otra. ¿Cuál es el color de la responsabilidad social? Si la responsabilidad social fuera un color, ¿de qué color sería? Hay unas 5 que me contesten. ¿De qué color sería la responsabilidad social? Vamos a ver. Ustedes les dicen, ah, bueno, ok, Daniel verde, dice, Laura verde, ajá, ok. Les decía que yo vengo dando clases en varias universidades desde hace ya bastante rato sobre este tema. Y cuando les pregunto a las personas de qué color es la responsabilidad social, y vea que lo puse en fondo amarillo para que no hubiera un sesgo ahí, la mayor cantidad de personas, es más, vea que contestaron creo que 5 o 6 personas, solo Iván puso que rojo, el resto puso verde. Esto no es casual, la responsabilidad social está muy ligada al tema verde porque se comenzó a hablar de estos temas en una cumbre que se llamó la Cumbre de Río. La Cumbre de Río fue la primera cumbre en la que se reunieron tanto empresas como sector público, es decir, gobiernos representados por Naciones Unidas y otras oficinas de ellos, junto con representantes del sector privado. Y en aquel entonces, en los 90, no sé si alguno lo recuerda, pero el gran problema que teníamos como humanidad era el tema de la capa de ozono. No sé si se recuerdan que había todo un tema ahí, toda una discusión que se decía que es que la capa de ozono se estaba abriendo, se estaba haciendo un hueco en la capa de ozono, que era producto de muchos de los químicos que se utilizaban principalmente en los aerosoles. Si no mal recuerdo, también en los colchones y ese tipo de cosas. Y entonces se empezó a implementar una serie de medidas para contrarrestar los efectos que se estaban generando a partir de la contaminación del aire. Entonces se comenzó a decir, bueno, es que para poder limpiar la capa de ozono hay que eliminar esas cosas, pero también hay que hacer una compensación y hay que sembrar árboles. Y entonces se comenzó desde muchos países y desde muchos enfoques, se comenzó a trabajar mucho en el tema de qué podemos hacer para reforestar. Y en ese proceso de la reforestación comenzamos nosotros a darnos cuenta de que muchas empresas comenzaron a hacer campañas muy fuertes en las que
Eventualmente comenzaron a sembrar arbolitos y demás, y entonces comenzó a crearse un concepto de que la responsabilidad social, por un lado, era, número uno, verde por el tema de los arbolitos, y lo segundo, se comenzó a crear esta falsa idea de que la responsabilidad social hacía referencia a la necesidad de que la empresa que contaminaba, que vertía cosas en el río, que contaminaba sus fábricas, que destrozaba los mantos acuíferos o cualquier cosa de esas, tenía que compensarlo, y la forma de compensarlo era a través de sembrar arbolitos. ¿Okay? Esas dos ideas quedaron muy, muy instauradas. Tanto que todavía hoy, le estoy diciendo casi 30 años después, se sigue pensando que la responsabilidad social tiene que ver con un tema de mitigar los daños que estamos generando en el ambiente y tiene que ver con el tema del color verde por el tema ambiental. ¿Okay? Pero cuando hablamos de responsabilidad social, y aquí quiero que todos pongan atención, muchísima atención a esto, cuando hablamos de responsabilidad social, de lo que estamos hablando es de nada más y nada menos de la posibilidad que tiene su empresa de generar ganancias. De eso estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social. No estamos hablando de que la empresa tiene que llegar y ayudar a los pobres de la comunidad porque están marginados y porque pobrecitos, ni estamos hablando de que la responsabilidad social tiene que ver con que la empresa se dedique a ir a darle a los viejitos un lugar para que estén más cómodos, ni se trata de que la empresa vaya y recoja a los indigentes y les dé un baño y demás. No se trata de nada de eso. No se trata de que la empresa vaya y siembre unos arbolitos y que no. Lo primero que tenemos que tener conciencia es que el rol que tiene la empresa en la sociedad es el de generar ganancias para sus dueños. Ese es el principal rol. Pero esas ganancias tienen que ser desde un enfoque de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que yo, por ejemplo, no puedo hacerme millonario a costa de destruir un río. Porque cuando destruya el río, ya no voy a tener forma de generar ganancias. No quiere decir que yo, para poder generar ganancias, voy a hacer actos de corrupción, porque en el momento en el que se den cuenta, voy para la cárcel. No se trata de generar altísimas ganancias a costa de mantener a mis trabajadores con un salario por debajo de lo que la ley establece, o mantener a mis colaboradores en unas condiciones casi que infrahumanas en la oficina y en el lugar en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo tengo, por ejemplo, en este último caso, con el tema de los trabajadores, si yo a mis trabajadores los trato mal, les grito, no genero políticas para ellos, no genero un plan de trabajo, no cumplo con la ley, no les establezco metas para que ellos puedan generarse un beneficio adicional, no los hago parte de la toma de decisiones en el tema de gobernanza, no respeto sus derechos, sus individualidades, sus diferencias, no promuevo un ambiente de respeto dentro de la organización y demás, ¿qué es lo que sucede? Que los trabajadores van a buscar otro lugar donde ir. Y alguien podría llegar y decir, pero es que en ese momento la condición de desempleo está tan alta que uno se le da a un empleado y llegan 15 más. Puede ser, pero tal vez ese empleado ya tiene un conocimiento de su empresa, ya tiene un training sobre qué es lo que tiene que hacer en el puesto de trabajo y demás, que volver a alcanzar ese nivel de manejo de información, de perfeccionamiento, de involucramiento de una persona nueva, va a tener un costo muy alto para la empresa. Entonces, vean los ejemplos que les estoy comentando en este momento. Todos esos son ejemplos en los que si la empresa actúa de forma adecuada, de forma responsable, de forma ética,
el que va a obtener un mayor beneficio es la misma empresa. No estamos hablando en responsabilidad social de que la empresa tenga que ayudar a los pobres, no, estamos hablando de que la empresa tiene que asegurar que va a estar permanente, de que se va a mantener permanente en el mercado durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de esa forma está generando empleo, de esa forma está generando beneficios, está generando compras a nuevos proveedores, está generando ventas a clientes, está satisfaciendo necesidades. Claro, las necesidades tienen que ser satisfechas de una forma que sea responsable. Y aquí es donde comenzamos a ver cada uno de los matices de la operación de una empresa. Pero lo primero que yo quiero que ustedes hoy tengan clarísimo, clarísimo, es que la responsabilidad social no es otra cosa más que un buen negocio. Ser socialmente responsable es bueno para las ganancias de la empresa. Y si usted tiene una microempresa, si usted tiene un emprendimiento y comienza a realizar acciones desde un enfoque de la responsabilidad social, existe una alta probabilidad de que su empresa tenga mayor éxito y existe una mayor probabilidad de que su empresa sea más resiliente a los choques de las crisis financieras o económicas que se puedan presentar. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, porque existen elementos claros que nos hacen una relación directa entre el éxito de las empresas y la responsabilidad social. Pero nuevamente, no vamos a avanzar de este punto hasta que ustedes tengan plena conciencia de que la responsabilidad social no es verde, puede ser de cualquier color, puede ser blanca, puede ser roja, puede ser, no importa, ¿verdad? Es decir, no tiene que ver con el tema ambiental, solamente con el tema ambiental. Y lo segundo, no tiene que ver nada con que la empresa asuma roles que no le corresponden. El rol de mantener el ambiente sano es del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el MINAE, esos son los encargados. La empresa lo que tiene que hacer es generar suficientes ganancias de una forma responsable, es decir, sin hacer daños o mitigando sus daños en la medida de lo posible, sin hacerlos. Generar muchas ganancias para pagar impuestos para que el Estado asuma su rol en la conservación del medio ambiente. El rol de la empresa no es atender a los niños de la calle. La empresa tiene que no contratar niños, porque eso no está permitido de acuerdo con la normativa de la ISO 26000, que vamos a ver más adelante, y no está permitido tampoco en función de la legislación costarricense. Pero no tiene que andar procurando darle un cuidado a los niños. Para eso está una organización del Estado que se llama el PANI, Patronato Nacional de la Infancia, y ellos son los encargados de velar por ese tema. Y la empresa lo que tiene que hacer es pagar impuestos para que el PANI tenga recursos para hacerlo. Y antes de pasar aquí también es importante recordarles una cosa, que si usted como empresario o usted como empresaria le llena el corazón ayudarle a los niños de la calle, si a usted es un corazoncito, le ayuda, se siente bien, para usted es importante ayudarle a los ancianos, ayudarle a los perros, sembrar arbolitos, recoger basura, aunque no tenga que ver nada con su modelo de negocio, hacer cualquiera de esas cosas y a usted le hace bien eso y usted se siente bien con eso, perfecto, siga haciendo. Y la gente va a estar agradecida con usted y probablemente usted se sienta muy bien con usted mismo. Pero eso no es responsabilidad social. E inclusive esas acciones que uno podría creer que son buenas acciones desde el punto de vista de responsabilidad social, también se pueden hacer de una forma irresponsable. El mejor ejemplo de esto es todo el tema del manejo que se hace en territorios indígenas en diciembre. Pero más adelante vamos a hablar un poco de eso a profundidad. Evidentemente, por un tema de tiempos, si ustedes tienen alguna consulta, no duden en hacerla a través del chat que está habilitado para esos fines también. ¿Okay? Entonces pueden hacer preguntas en cualquier momento. Tenemos hasta las 10:30 de la mañana, entonces hay que aprovechar el tiempo. No voy a hacer muchas pausas para responder preguntas, sino que las vamos haciendo en el chat y la gente de Pimenauta nos ayuda siempre para poder ir marcándolas, ¿ok? Algunos elementos que vamos a ver en la presentación de hoy.
vamos a hablar de esto, del rol de la empresa en la sociedad, ¿verdad? Vamos a hablar de por qué es importante hablar de responsabilidad social. Vamos a hablar de tres conceptos que son, digamos, fundamentales en términos de qué hacer. El primero tiene que ver con materialidad, el segundo tiene que ver con valor, después vamos a hablar de los grupos de interés y finalmente la ISO 26000 y algunas cosas nuevas que están sucediendo en el marco de la responsabilidad social. Pero ¿por qué hablar de responsabilidad social? Bueno, no necesariamente, o más bien voy a echarme para atrás. Quizás hace unos 10 años hablábamos de responsabilidad social porque era una moda. Honestamente era una moda. Todo el mundo quería hacer responsabilidad social, todo el mundo quería salir en la foto de Teletón, todo el mundo quería salir en la foto de la organización social que ayuda a niños o que ayuda a viejitos o que ayuda a no sé qué. Todo el mundo lo hacía por un tema de moda. Mientras más fotos publicáramos o tuviéramos, sería más bonito. El problema es que ese desarrollo de la responsabilidad social nunca estuvo ligado a acciones que pudieran generar valor para la empresa. Y por eso muchas de ellas, cuando pasó la moda, dejó de hablarse del tema de responsabilidad social porque la gente al final de cuentas lo que vio fue muy simple. Yo aporté tanta cantidad de plata, el problema sigue igual o inclusive peor y la empresa ya no tiene condición para regalar nada. Entonces, se comenzó a profundizar exactamente en qué es responsabilidad social y por eso es que es tan importante hablar hoy de ese tema. No porque sea una moda, sino porque tenemos el gran reto de comprender el concepto de una forma que sea mucho más estratégica para nuestro negocio por un lado y por otro lado de poder comprender que podemos desde nuestro metro cuadrado, que es una cosa que yo siempre hablo con la gente, desde nuestro metro cuadrado hacer acciones. Porque si nos preguntamos si mi pyme puede ser socialmente responsable, la respuesta es que sí. De hecho, en muchas ocasiones es más sencillo para una empresa pequeña que está arrancando comenzar a hacer acciones de responsabilidad social que para una muy grande. Pero hay que entenderlo claramente. Si nosotros llegamos al consenso de que la responsabilidad social es cómo generar ganancias para los socios y para todas nuestras partes interesadas, pues entonces vamos a tener claridad en cómo poder enfocar esas acciones que estamos haciendo. Para ello, nuevamente, lo que hay que tener claro es que el rol de la empresa en la sociedad es el poder generar trabajo, el poder generar desarrollo para el futuro de las generaciones, es decir, tratar de no hacer tanto daño, generar innovaciones, generar crecimiento, generar competitividad. El hecho de que una empresa comience a hacer muy bueno el trabajo, comience a generar una propuesta de valor, generar productos muy buenos para la sociedad, buenos en su uso y buenos en su forma de producción, lo que va a generar es que otras empresas de su mismo sector tengan un estímulo para mejorar. Y entonces ahí es cuando comenzamos a decir, ok, vea qué interesante, si las empresas comenzamos todas a generar mejores productos y servicios, al final de cuentas la sociedad común todo va a mejorar. Si logramos mayor competitividad para el país va a estar mejor. Hay una frase que a mí me parece que también es muy reveladora, que fue publicada en 1776 en un libro, ahorita les digo cuál es, y es una frase que dice que no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando una gran parte de sus ciudadanos son pobres y desdichados. ¿Verdad? Ahí donde quizás la gente sustenta el trabajo de las empresas en torno a trabajar con la sociedad. Esta frase fue escrita en un libro que se llama La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es el libro base de la economía, o del capitalismo más que de la economía. Y eso nos lleva a nosotros a tener un pensamiento de que tenemos que hacer algo, pero es que el hacer algo es que nuestra empresa esté bien en un momento todavía tan complejo como el actual y que además va a ser más complejo en el futuro.
Yo creo que la gente, y aquí hago un paréntesis, me parece relevante, la gente no tiene ni la menor idea de lo que está pasando a nivel global y la gente no tiene la menor idea por qué está creciendo al 11% y yo creo que va a llegar perfectamente para mediados de septiembre, octubre, va a llegar al 12 o 13% la tasa de desempleo, porque hay tantos locales que están desocupados. O sea, la gente no se está dando cuenta que el mundo está cambiando y no estamos preparados para eso. No estamos preparados para entender el impacto que están teniendo las tecnologías exponenciales sobre las tasas de desempleo. No estamos entendiendo lo que está pasando a nivel mundial con la globalización, la necesidad de ser más competitivos como país y demás. Estamos dejando muchas cosas por fuera. Y en un contexto como este, la mayor responsabilidad que tienen ustedes hoy como empresarios o como empresarias es ver cómo va a estar su empresa dentro de 10 años. ¿Cuáles son las acciones que su empresa va a emprender para ser más innovadora, para mejorar la calidad, para brindarle servicio a los clientes de una forma más oportuna, para trabajar de una forma más responsable con sus competidores, para trabajar de una forma más responsable con sus trabajadores? Y en muchos casos, en las empresas como las de ustedes, trabajar de una forma ordenada. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué manuales existen? Todo lo que hablamos del tema de la formalidad. Formalizar los procesos internos de la empresa permite que las empresas tengan mayor capacidad de gestión, sin que necesariamente exista un gerente encima de todos los procesos. Ese es el verdadero rol de ustedes hoy como empresarios. Dentro de la sociedad, la empresa tiene que subsistir. Necesitamos que sus empresas subsistan, que crezcan, que generen empleo, que generen buenos productos para los clientes y para los consumidores, que tengan una buena relación con los proveedores, no estar haciendo chantaje, no estar haciendo corrupción, con el fin de cuál, de generar valor compartido para la sociedad, para los accionistas y para el resto de los stakeholders, de los grupos de interés. De eso hablamos cuando hablamos de responsabilidad social. Ahora, quizás a mí me parece relevante hacer una acotación respecto a la evolución que ha tenido este concepto a lo largo de los años. Cómo se ha venido trabajando el tema y cómo podemos entender o cómo podemos hacer que nuestra empresa pueda generar un mayor valor. ¿Ok? Para ello, me parece interesante mostrarles este cuadro. Este cuadro que está aquí es un cuadro que nos habla de la evolución del concepto. Al lado izquierdo vamos a tener aquellas acciones que tienen menor relación con la generación de valor para el negocio. ¿Ok? Entonces, en el eje de las X tenemos las diferentes acciones que se realizan y en el eje de las Y tenemos el valor para el negocio. Y vamos a ir revisando cada una de estas. No sé si por aquí alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Bueno, parece que todo está muy claro. Entonces tenemos el primer concepto, que es la filantropía. ¿Qué es la filantropía? La filantropía es básicamente aquellas acciones que nosotros hacemos porque yo siempre digo, nos llena el corazoncito, ¿verdad? Porque nos gusta, porque nos preocupa un tema y queremos tratar de dar nuestro granito de arena, esa es la verdad. Porque queremos o pretendemos generar un impacto, quizás simplemente porque nos vemos comprometidos, ¿verdad? Moralmente comprometidos a hacer algo. Es decir, no podemos a veces simplemente ver a alguien que está mal y no hacer nada. ¿Sí? Esa es la filantropía, es cuando nosotros hacemos algo con ese interés de dar, sin esperar recibir nada a cambio.
¿Es responsabilidad social? No, no es responsabilidad social. ¿Es buena? A veces la filantropía no es tan buena. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo uno puede entender la filantropía mal hecha, mal realizada. Lo primero es que la filantropía no es buena. Aquí tenemos un problemilla con el audio. La filantropía no es buena necesariamente porque no es sostenible. Es decir, probablemente la gente no haga aquello que decía la Madre Teresa, que uno tiene que dar hasta que duela. La gente no hace eso en general, ¿verdad? Y no tienen por qué hacerlo. No quiero que piensen que tienen que hacer así. Pero la gente por lo regular lo que hace es que cuando tiene momentos excedentes como dicen, vacas gordas y le sobra dinero, en ese momento es cuando se genera mayor cantidad de donaciones a la gente. ¿Okay? Pero si las cosas van para atrás, si las cosas se complican, es muy probable que la gente deje de ayudar. Entonces, por ahí ya comenzamos con algo que de repente no es tan bueno. La segunda cosa, sí, correcto, Eric Tocayo dice que solo en momentos de ganancias los sobrantes se dan, exactamente, eso es uno de los problemas. El segundo problema con la filantropía es que la filantropía difícilmente, hay algunos casos que sí, pero difícilmente, la mayoría de los casos, no resuelven el estructural, no resuelven el problema, ¿verdad? Lo que hacen es como tener una curita, eso es como, yo siempre digo a la gente, eso es como que llegue alguien a una sala de cirugías con una herida porque se le metió un machete en el estómago, ¿verdad? Y llegue a la sala de emergencias y le pongan una curita. La curita no va a servir para nada, ¿verdad? Lo mismo es con muchas acciones de filantropía. Es decir, yo muchas veces encuentro empresas que llegan en las noches en San José, lo veo mucho, que van y reparten comida a los indigentes. Lo que pasa es que, y uno tiene que entender, de sí, muy bien, el corazoncito y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso no es responsabilidad social, porque además no están arruinando el problema. Esa persona que hoy le dieron de comer, mañana va a estar en la misma condición. Difícilmente se está corrigiendo el problema estructural. Entonces, no se resuelve el problema estructural. Con lo cual, además, se crea un círculo que nosotros llamamos círculos viciosos de dependencia. Es decir, la persona cada vez más va a estar requiriendo o va a estar esperando que le den la ayuda. Y no va a necesitar esforzarse para salir de su condición porque todas las noches llega alguien diferente a ayudarle y llevarle comida. Entonces es bastante complejo porque inclusive el problema se puede agudizar. ¿Dónde pasa también esta filantropía mal elaborada? Y yo en esto trato de ser consciente, porque yo mismo lo hice. Y cuando yo lo hacía con todo el amor del mundo para ayudar a la gente, porque pensé que lo estaba haciendo, pensé que estaba ayudando a la gente, pero no. Trabajaba en una empresa y comencé a decir, nuestra responsabilidad social es ayudar a la gente y bla, 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 ¿verdad? Y la típica acción de responsabilidad social, la típica. Vamos a llevar juguetes y una fiestica a territorio indígena. Y parece el sol a verlos, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Vamos a territorio indígena, cuando el territorio indígena quizás ni siquiera quería regalos porque ellos no tenían instaurada la costumbre de que en diciembre tenían que haber regalos. Es mentiras que los niños de territorio indígena esperaban un regalo. Ahora sí lo esperan, pero porque ya nos paseamos en la cura, como decía un amigo. Ellos no esperaban un regalo, pero además el regalo que les damos es un regalo totalmente occidentalizado. Barbies, muñequitos rubios, armas bélicas, carros de control remoto, cuando a esa gente les cuesta conseguir una batería, que es una cosa impresionante. Les llevamos manzanas importadas de Estados Unidos, ¿verdad? Que no son necesidades, no son cosas que ellos antes comieran. ¿Por qué? Porque estamos en una posición, o partimos de una posición en la que nosotros somos los que tenemos, ellos son los pobres.
Y entonces aquí es donde uno tiene que preguntarse cosas como las que decía Mujica: ¿quién es pobre realmente? ¿Aquel que tiene mucho o aquel que necesita mucho para vivir? Quizás ellos no tienen mucho, pero no necesitan mucho para vivir con una vida de calidad. Pero nosotros creemos falsamente que nosotros estamos mejor que ellos y que tenemos que llegar a imponer nuestras cosas. Y nuevamente, lo hacemos con todo el corazón, con todo el cariño del mundo, pero en realidad podemos estar haciendo un daño más grande de lo que estamos pensando. Y se lo digo yo porque yo en muchas ocasiones hice eso. Pero además hay algo más grave que puede pasar. Y lo vi en una empresa que evidentemente no les puedo comentar el nombre de la empresa, pero era una empresa, y ustedes lo verán, cuántas de las empresas de ustedes o cuántas de las empresas en las que ustedes han estado, llega alguien y dice: vamos a hacer una recolecta porque a Menganita de no sé dónde, ¿verdad? Allá en un territorio indígena o en algún lugar largo se quemó la casa o hay que llevarle regalitos, lo que sea. Y se los digo porque yo era de los que hacían, ¿verdad? Llega alguien y dice: yo me ofrezco para ir a recoger la cuota a todo el mundo, una cuota de tanta cantidad de plata. En esta empresa, que no trabajé yo era los que pasaban recogiendo plata, pero no fui el que estuve en esta empresa. En esta empresa pasaron recogiendo una recolecta para ayudarle a alguien de una comunidad que estaba lejos de la empresa, pero querían ayudarle a esa comunidad. Y entonces pasan recogiendo. Cuando llegan a uno de los puestos de trabajo, de ahí, la gente está ahí y existe toda una presión porque, ¿verdad? Porque entonces están recogiendo la plata y yo estoy aquí y no sé, que si yo no doy plata, van a decir que soy un tacaño y no sé qué, bla, bla, bla. Y todo el mundo da la plata. Tiempo después, esta empresa se dio cuenta que una de las personas que estaban en uno de los departamentos a los que fueron a pedir plata, ese día se tuvo que ir para la casa caminando, porque lo único que tenía en ese momento en la bolsa era la plata de los pases. Y por la presión de sus compañeros, del entorno y todo lo demás, dio esa plata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos nosotros antes de hacer filantropía? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Qué valor genera? ¿Qué beneficio genera esto para nuestra empresa? ¿Es sostenible? ¿Estamos cambiando el problema estructural? ¿Estamos mejorando la condición de vida de la población de largo plazo? ¿O es una curita dentro de una herida que ocupa una cirugía mayor? Y aún más, hemos hecho una revisión de que todas las personas que trabajan con nosotros están en buena condición. No estamos generando una codependencia de las comunidades con nosotros. Alguien ahí decía que había que ayudar a la comunidad en la que uno trabaja. Bueno, eso hay que hacerlo con mucho cuidado también, porque si no tiene que ver nada con los de negocio, puede ser que el día de mañana no tengamos plata para hacerlo y puede ser que la comunidad nos quite una cuestión que se llama la licencia social, que es el permiso social que nos da la comunidad para trabajar en su comunidad, valga la redundancia. Yo muchas veces les digo a las empresas que hacen acciones de trabajo en las comunidades: no lo hagan directamente. Busquen a una fundación, busquen a una asociación, busquen a alguien que pueda trabajar esos temas para que ustedes no sean los que directamente lleguen a ayudar. Porque si no, a los que no les ha pasado, puede ser que ya les vaya a pasar y probablemente ya alguien ha pasado, que si no van a tener una fila de cartas, de solicitudes de gente de la comunidad, del hogar de ancianos, de la escuela, del catecismo, de la iglesia evangélica, de la gente de la pro calles, no sé qué, de la gente de deportes, de un montón de gente pidiéndoles a ustedes ayudas. ¿Por qué? Porque no hicimos una adecuada gestión del tema de la comunidad. Con la comunidad no es la filantropía lo que les ayuda, es ayudarles a arreglar las cosas que son estructurales y no tenemos que hacerlo de forma directa. ¿Ok? Cuando hablamos de estos elementos tenemos que decir: bueno, ¿y qué tal si en lugar de ayudar en la comunidad, qué tal si en lugar de ayudarle a una persona X de otro lugar, qué tal si en lugar de hacer una recolección de dinero para ayudar a alguien fuera de la empresa, ¿por qué no hacemos primero una revisión de cuántas personas y en qué condiciones están las personas que trabajan con nosotros?
Hay una herramienta que se comenzó a utilizar por algunas empresas hace poco, que el gobierno también comenzó a utilizar hace poco, que se llamaba el índice de pobreza multidimensional. ¿Qué es lo que nos plantea esto? Eso lo que nos plantea a nosotros es una modificación de la forma en la que percibimos la pobreza. Nosotros percibimos la pobreza como un tema de dinero, de recurso económico, cuando lo cierto del caso es que, y lo plantea un autor que se llama Amartya Sen, él plantea que la pobreza es un tema de recurso económico, sino tiene que ver con un tema de acceso a derechos, a la capacidad que tiene un individuo de acceder a derechos. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entender que la pobreza, que muchos de los compañeros que trabajan con pueden estar en una situación de pobreza. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a pedir una beca para su hijo, porque no tienen acceso al medicamento para su abuelo, porque no tienen acceso a la educación de calidad que requieren. Entonces ahí es donde comenzamos a pensar en una forma mucho más estratégica y comenzar a pensar en cómo podemos nosotros ayudarle a nuestros trabajadores para que tengan una mejor calidad de vida. Por eso, antes de uno ir a hacer un paseo a territorio indígena o a alguna comunidad pobre, ayudarle a la gente, porque estamos ayudando de una visión nefasta, que somos mejor que ellos, porque en el fondo eso puede suscitar la idea de que estamos ayudándole a alguien. En lugar de hacer eso, deberíamos de preguntarnos nosotros en qué condiciones viven nuestros colaboradores, cuál es la condición de su vivienda, cuál es la condición cuál es la condición de su entorno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros logramos que, es más, hasta cosas tan sencillas que hemos estado viendo, empresas que están pagando para que den charlas sobre finanzas personales a sus colaboradores. Es que ustedes creen que un colaborador de ustedes va a estar concentrado, que va a estar dando su máximo potencial, cuando en sus horas de trabajo va a estar pensando en que qué diantres hago para pagar la luz, qué hago para pagar el colegio de los chiquillos, qué hago para pagar las cuentas, qué hago para la otra, estoy súper angustiado, la plata no me alcanza, estoy súper endeudado, qué hago con todo eso. Usted, una persona que tiene todo eso en la cabeza no va a ser productiva. ¿Y no va a ser productiva para quién? Para ustedes. Pero tampoco es una forma digna de vivir. Si nosotros colaboramos con ese trabajador para que ese trabajador tenga información de cómo manejar adecuadamente sus finanzas, le ayudamos a hacer un plan para mitigar los efectos de las deudas y las cosas malas, las malas decisiones que ha tomado, es probable que esa persona en un tiempo pueda vivir con mayor calma, mayor tranquilidad. Y si vive así, probablemente va a ser una persona que vaya a ser mucho más productiva para nuestras empresas. Y cuando yo le digo a ustedes, probablemente es porque existen estudios que así lo demuestran. Hay estudios que demuestran que cuando la gente trabaja en un lugar en el que se siente feliz, es más productiva. Estos no son inventos, por eso es que hay tantos reconocimientos para las empresas que trabajan adecuadamente con sus trabajadores. Pero nuevamente, en filantropía, quizás es donde comenzamos todos, pero tenemos que, y yo siempre digo a la gente, yo no soy de juzgar a nadie antes de este mensaje. Ya después de esta conversación, y ustedes saben lo que significa la filantropía, yo esperaría que no lo sigan haciendo. ¿Ok? Y si no, más bien que vayamos evolucionando. La primera evolución que encontramos es a lo que se llama inversión social. ¿Qué es inversión social? Digamos que es quizás resolver los temas estructurales, ¿verdad? Sin que tengan que ver relación con el negocio. Todavía no tienen que ver relación directa con el negocio. Por ejemplo, arreglar una escuela, ¿verdad? Es una inversión social. Si la escuela está bien, entonces de repente van a haber mejores trabajadores y los mejores trabajadores van a tener mejor ingreso y eso nos va a ayudar a nosotros porque va a haber mayores consumidores que pueden eventualmente consumir sus productos. No es el regalarles un plato de comida, sino es lo que decía, creo que Don Bosco, que decía, no es darles el pescado, sino ayudarles a pescar. El problema en esto es que no tiene relación con el negocio. Y ahí es donde nuevamente, cuando no tengamos excedentes, lo primero que vamos a hacer es recortar las ayudas a ese tipo de inversión. Y eso no es bueno tampoco, ni para las organizaciones a las que apoyamos, ni para la empresa.
Después el siguiente paso es la inversión social estratégica. ¿Qué es la inversión social estratégica? Es cuando nosotros hacemos una inversión, es decir, no es un gasto, estamos haciendo cuando yo digo inversión es porque esperamos dar 10 colones y recibir algo a cambio, recibir un beneficio a cambio. ¿Cuánto es ese beneficio? ¿De qué magnitud es ese beneficio? ¿De qué nos va a beneficiar? Va a depender, pero sí esperamos un rédito. Y es estratégico porque tiene que ver con nuestro core de negocio. Les voy a dar un ejemplo. Alguien hablaba ahora de FIP. Si yo tuviera una empresa que una de sus materias primas más importantes es el agua, ¿ustedes creen que sea estratégico invertir en resguardar las montañas en donde están las tomas de agua? Si yo soy una empresa que vivo del agua, yo tengo que hacer todas las acciones que pueda para poder preservar el agua permanentemente. Y entonces sí, hago grandes inversiones para poder, por ejemplo, en el caso costarricense, que hay muchas empresas que están haciendo intervenciones y generando acciones de cuidado en las montañas de Barba, que son un refugio en el que se capta muchísima del agua que se consume, ¿verdad? Entonces, hay una inversión beneficio de eso. Y es estratégico porque ese beneficio en, no sé, en la recolección de llantas, de repente sí, ¿verdad? Podría ser que ayude las llantas y todo lo demás, pero no es estrictamente relacionado con el corte de negocio. Es estratégico cuando a nosotros nos genera un beneficio directo. ¿Ok? Evidentemente, una empresa que tiene su core de negocio en las finanzas, una entidad crediticia, una inversión social estratégica que puede hacer es comenzar a enseñar en las escuelas a las personas, a los niños, comenzar a enseñarles ahorro, cómo ahorrar es importante, información financiera de cómo manejar adecuadamente sus tarjetas y demás. Porque el día de mañana esos adultos van a ser personas que van a ahorrar, que van a tener, van a solicitar crédito de una forma responsable, que van a tener tarjetas de crédito de una forma responsable, y eso va a ser un buen negocio para la entidad financiera. Eso es donde nosotros vemos. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de, por ejemplo, estas charlas como un paso más allá de la inversión social estratégica? Cuando ya comenzamos a hablar de la gestión de la responsabilidad social empresarial. Cuando ya tiene que ver y está integrado con el core de negocio. Porque la empresa ya ha sido capaz de identificar estratégicamente cómo se vincula su razón de ser con la sostenibilidad. Cuando han incorporado dentro de su misión y su visión, dentro de su plan estratégico, los conceptos de responsabilidad social. Cuando nosotros podemos comenzar a trabajar temas que son vinculantes con la comunidad, cuando nosotros comenzamos a trabajar temas que son vinculantes con nuestro propio negocio. Y ahorita, Eric, ahí me puede marcar, voy a marcar la pregunta, yo creo que ya puedo marcar. No, yo sí, ya la marqué como pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos entonces el Banco Nacional asesorándoles a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son sus clientes. Si ustedes mejoran su negocio, si ustedes mejoran el manejo de sus empresas, ustedes van a ser mejores clientes del banco, van a generar más dinero, van a pasar más dinero por el banco, van a pedir más créditos, van a pedir más soluciones financieras, van a hacer más inversiones, van a ser mejores clientes. ¿Quién gana? Ganan ustedes, pero también ¿quién gana? La empresa. Y gana el país. Entonces estamos hablando de una visión en la que las acciones que emprende la empresa están relacionadas con su core de negocio, con ayudarle al otro, pero de una forma en la que yo puedo obtener un beneficio. Esa es la responsabilidad social, cuando nosotros podemos hacerlo de esa forma. Eric, aquí en el siguiente punto, porque ya terminamos de ver esto, ¿verdad? Es cómo podemos nosotros
elaborar todo un plan. Para eso es importante que tengamos tres cosas que son importantes de visualizar. Y creo que con esto, a Eric que pregunta que qué sería para un supermercado, podemos ir elaborando un pequeño mapita. Y espero que nos pueda dar tiempo. Todavía nos queda 35 minutos. El primer concepto que nosotros tenemos que tener es la materialidad. Aquí les estoy dando un ejemplo de materialidad sobre grupos de interés, pero no puede ser materialidad sobre un montón de cosas. ¿Qué es materialmente importante para una empresa? Es aquello que es significativo. Ahora, Eric, el tocayo, pregunta que qué sería acciones de inversión socialmente responsable o de gestión de la responsabilidad social para un supermercado. Bueno, lo que habríamos que preguntarnos, Eric, es qué cosas son importantes para un supermercado, casualmente, ¿verdad? Para un supermercado es importante el reciclaje de las llantas. De ahí, si no vende llantas, eso no es un tema importante. Para un supermercado es importante el tema de la forma en la que se almacenan los alimentos. Sí, eso es muy importante, porque si no lo almacenan pueden generar algún tipo de enfermedad para las personas. Y si se genera un tipo de enfermedad para las personas, la gente no va a querer ir nunca más a ese supermercado. O ahora, una cosa que está como muy de moda, que es esta acción que están haciendo los supermercados de no entregar bolsas plásticas, ¿verdad? Bolsas de plástico de un solo uso. Entonces le preguntan a la gente, mira, ¿usted quiere o no quiere la bolsa plástica? Es más, y hay gente, hay supermercados que hasta están ganando plata porque están vendiendo las bolsas tradicionales o de tela o de mimbre, de mimbre no, ¿cómo se llamaba esto? Que eran las que se usaban antes. De mecate. De mecate, sí, unas de esas, no sé. ¿Verdad? Entonces, vean qué interesante, porque entonces uno podría llegar a decir, yo tengo una empresa de gangoche era. Es que estamos aquí bateando nosotros, muchas gracias. Tenemos una empresa que puede generar un perjuicio para el ambiente porque está generando bolsas plásticas de un solo uso que después van al basurero. Bueno, en lugar de eso, esta empresa va a decir al cliente que ya no va a dar bolsas plásticas. Es más, si las va a dar, las va a vender a 200 colones. Porque no le interesa vender, lo que quiere es desestimular eso. Vamos a ir haciendo un paso a paso en cómo hacer esto de mayor impacto. Primera medida, dejar de utilizar plástico. Segunda medida, hay que darle una solución a los clientes. Vamos a darles bolsas. Vamos a venderles bolsas de tela hechas en China. Hey, pero ¿qué tal si en lugar de vender bolsas de tela hechas en China, lo que hacemos es que vamos a meter una línea de producto en el supermercado, una línea de producto que nos puede hacer diferentes a la competencia, que es estratégico porque es una nueva forma de vender, vamos a vender un producto adicional y ese producto va a ser las bolsas hechas con gangoche o las bolsas hechas con tela, las bolsas hechas con algún material reciclable, producidas por el hogar de ancianos de la comunidad. Y las ganancias que se obtengan de esa venta van a ser dadas al hogar de ancianos para que puedan desarrollar actividades para los adultos. ¿Se dan cuenta cómo le dimos vuelta completamente a una acción en la que podemos tener un impacto en nuestros públicos de interés, en la comunidad, que podemos responder a las necesidades del cliente y al mismo tiempo responder a un problema ambiental? ¿Por qué hicimos todo eso? Porque nos dimos cuenta de que hay un tema que es materialmente importante para nosotros dentro de un supermercado, que es el uso del plástico de un solo uso. Si yo tuviera en este cuadro de materialidad, que aquí estamos hablando de grupos de interés y significancia de impacto, pero uno podría tener en el eje de las Y productos, por ejemplo, daño ambiental. Yo soy una entidad financiera, soy un banco. Probablemente el tema de los problemas o de las externalidades que generamos no es tan importante el tema ambiental.
Pero soy una entidad financiera y el nivel de endeudamiento de nuestros clientes es importante o no es importante, sí. Entonces, materialidad es un concepto que, en resumen, lo que nos dice es qué tan importante es un tema o qué tan importante es una persona o qué tan importante es un proceso productivo o qué tan importante es un daño que estamos generando o qué tan importante es un problema para nuestro negocio. ¿Qué tan importante es algo? ¿Qué tan importante es el cliente o el producto o la externalidad? ¿Para qué nos ayuda eso? Como en ocasiones tenemos que hacer tantas acciones, lo que necesitamos es enfocarnos. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en aquellas cosas que realmente son importantes para nosotros. Por ejemplo, en un supermercado, una cosa que también es importante puede ser el consumo de electricidad. Bueno, ¿qué acciones podemos hacer para que el consumo de electricidad disminuya? Podríamos poner paneles solares. Entonces ponemos paneles solares porque ayudamos al ambiente, pero además generamos un beneficio para la empresa. Y es material porque es importante, porque nuestro consumo eléctrico dentro de un supermercado es altísimo. Quizás para una señora que tiene un negocio de pintar cuadros, el tema de la electricidad no es importante. Para ella quizás lo más importante puede ser el uso que le hace a los tarros de pintura después de utilizarlos. Entonces lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es qué es lo que es importante para nuestra empresa. El segundo elemento que tenemos que considerar es una cuestión que se llama la cadena de valor. La cadena de valor hace referencia a todas aquellas actividades o subactividades que se generan dentro de nuestro negocio. No sé si hay alguien que quiera que hagamos una revisión de la cadena de valor de su negocio. Que no sea el supermercado, porque ya lo tomamos en cuenta. Pero bueno, si nadie dice, agarramos el supermercado. Quizás como para hacer un ejemplo de algo que a ustedes les pueda interesar, que les sea pertinente. La primera persona que escriba ganará el premio de hacer un análisis de cadena de valor. Taller de motos. Bien, Iván, se la ganó. Y tienda de ropa. Vamos a ver si vamos a hacer las dos. ¿Está bien? Ok. Para complacerlo. Okay. La cadena de valor. Ambos, el taller de motos y la tienda de ropa van a tener una serie de actividades de soporte. Carolina, vamos a ver si podemos hacer con nosotros. Los tres negocios tienen esa primera parte que es igual. ¿Qué son las actividades de soporte? Son aquellas actividades que no tienen que ver directamente. Iván Zúñiga, ¿en dónde está su taller ubicado? Esas actividades de soporte son aquellas actividades en las que no hay relación directa con nuestro producto o servicio. Por ejemplo, en cualquiera de los ejemplos que hemos estado hablando de educación, de terapia, de ropa y el taller de motos, en cualquiera de esos, los servicios contables no son una actividad primaria, son una actividad secundaria o de soporte. Porque usted no ve en ninguna parte del producto o servicio la parte contable. Pero la parte contable es importante para darle soporte al negocio. ¿Ok? La segunda parte es las actividades que son primarias. Por ejemplo, en el taller de motos probablemente una actividad que sea primaria sea la logística de entrada de clientes. Es decir, ¿cuál es el proceso por medio del cual el cliente interactúa al inicio con nuestra empresa? Y allí comenzamos a trabajar en responsabilidad social. ¿Cuáles son los problemas que puede tener nuestro cliente a la hora de llegar al taller de motos? Que no es atendido claramente. Que no se le está, que no se le da una respuesta pronta, oportuna, que no se le deja claro las condiciones de pago, que el cliente no tiene información, ¿verdad? Que no hay un proceso adecuado para la gestión de su solicitud inicial. Bueno, entonces, ¿qué acciones podemos hacer nosotros para poder satisfacer las necesidades y cumplir con las necesidades de nuestro cliente? Es un cliente que es de una población vulnerable, digamos una persona LGTBI, abiertamente LGTBI, y tenemos personas que están en el taller que no
que no respetan esa diversidad. Bueno, ¿qué podemos hacer para que una persona de la población les digo gay, transgénero, bisexual y no me recuerdo la otra, pueda sentirse cómoda a la hora de que es atendida en nuestro taller? Ah, es que hay mujeres que manejan moto y la gente que está en el taller a veces son, perdón el simplismo de esa expresión, que son medios atarantados para atender a las mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto de eso? ¿Cómo hacemos para que dentro de nuestra logística de entrada el personal tenga una actitud de respeto hacia las mujeres? ¿Por qué es importante eso? Porque parte de los derechos humanos tiene que ver con el respeto de la diversidad y con el respeto hacia las mujeres. Bueno, ¿y por qué eso es importante para el negocio? Porque si una mujer es mal atendida en nuestro negocio, no va a volver a querer llegar. Y además le va a decir a todas sus amigas que nunca vayan a ese taller de motos. Bueno, ¿y qué tal si nuestro taller de motos tiene, en lugar de tener un área solo de atención para general, comienza a hacer dos líneas de atención, una línea de atención para chicas, mira, dicen chicas porque estoy pensando en mercadeo, ya cómo podemos mercadearlo. El área de atención para chicas y el área de atención para chicos, ¿verdad? Entonces, que en la área de chicas hay una atención especializada, no sé qué, ahora. ¿Qué nuevos productos y servicios podemos generar a esa persona? Por ejemplo, lo que dice Eric, me parece muy bien, contratar a mujeres mecánicas, ¿verdad? Hacer una inclusión de mujeres mecánicas dentro de un gremio en el que regularmente no existen, ¿verdad? No existen tantas posibilidades. Promover en los colegios técnicos que haya mujeres que quieran incursionar dentro del tema de la mecánica. Eso les puede dar un valor diferenciador dentro del mercado. Y vean que solo hablamos de la logística de entrada. Este punto que nos dice Eric de contratar mujeres nos puede ayudar en todas las actividades primarias. ¿Por qué una empresa debería, dentro de toda su cadena de valor, tener LGTBI, tener mujeres, tener población afro, poder tener gente con discapacidad, poder tener personas de la mayor diversidad? Porque mientras más diversa es una empresa, mayor va a ser la capacidad que tenga para poder generar productos y servicios para esas diferentes poblaciones. En el tema de la ropa, bueno, ¿cuáles son las logísticas de salida del producto? ¿Cuál es la política, Alexander? Cuando usted vende un producto, ¿cuál es la logística que usted hace o la información que usted le da al cliente para que si la ropa la lave de una forma adecuada? ¿Por qué es importante que nuestro cliente sepa cómo lavar adecuadamente la ropa? Porque es muy fácil. Es muy fácil. Si nosotros llegamos y tenemos un producto que si el cliente manipula de una forma adecuada va a salirle malo, lo que la gente va a tener la percepción es que fue culpa de la empresa, no fue culpa mía. Entonces, digamos que usted va a hacer una prenda y la prenda no se puede lavar en caliente. Entonces usted le pone no lavar en caliente. Porque si usted no le hace esa aclaración, la gente lo mete en caliente, la prenda se daña, lo que van a decir, ay, nunca le compren ropa a Alexander, porque Alexander, la verdad, eh, Alexander, la verdad es que hace una ropa que es malísima. Yo la lavé una vez y se dañó. No, perdón, es que usted no la lavó de la forma adecuada. Bueno, es que, Alexander, en la postventa, usted tiene que implementar acciones que tengan que ver con el manejo adecuado del producto. Y entonces vamos a ir viendo que en cada parte de la cadena de valor vamos a encontrar ciertas actividades que pueden ser relevantes para implementar acciones de responsabilidad social. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ser muchos más responsables. Igual en una clínica de terapia física o en uno que den clases, educación. Bueno, ¿cuál es la información? ¿Cuál es el proceso de operación? ¿Dónde estamos generando impactos positivos o negativos? ¿Cuáles son esos impactos? Mejorar los impactos positivos dentro del consumidor o dentro de nuestro propio producto y cómo podemos disminuir los efectos de los riesgos potenciales que estamos generando, ¿verdad? Entonces tenemos que ir ahí como viendo ok, ahí me están haciendo unos comentarios, voy a ver si me doy chance de leerlos todos ahora.
El tercer elemento que les digo a ustedes tiene que ver con grupos de interés o stakeholders, ¿verdad? Que es el anglicismo. ¿Qué es un grupo de interés? Son todas aquellas personas, organizaciones o instituciones que tienen alguna relación con nosotros. ¿Y por qué es importante tenerlos mapeados? Porque tenemos que saber cómo actuar contra ellos o cómo actuar ante ellos, más que contra, ante ellos. ¿Cómo trabajamos con nuestros colaboradores? ¿Qué información estamos dando? ¿Estamos compartiendo toda la información de ellos? Bueno, todas esas preguntas tienen que ser resueltas en función de los intereses que tiene esta persona. Y eso se llama, o la forma adecuada de decirlo, son las expectativas. Es cuáles son las expectativas que tiene cada uno de esos grupos de interés con nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es la expectativa que tiene un trabajador nuestro con nosotros como empleadores? Mi trabajador esperaría que le paguen su salario a tiempo, que le paguen las cargas sociales, que le den los derechos de vacaciones. Mi trabajador esperaría que pueda tener un plan de incentivos, que no necesariamente el plan de incentivos tiene que ser pagado por la empresa. Aquí hay que ponerse creativo. Hay una cuestión que se llama el salario no monetario o el salario sentimental, por ahí va la palabra, aquí no recuerdo el término correcto, emocional. Gracias, Ana Cristina. Ana Cristina Camacho, no me suena ese nombre. Ana Cristina Camacho, dice el salario emocional, ¿verdad? O sea, que no tiene que ver necesariamente con la forma en la que le estamos ayudando a nuestros, le estamos dando dinero, compensación económica a un trabajador, sino le damos un incentivo de otra forma, ¿verdad? Es la típica, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es como la más cajonera, es esta cuestión de poner el empleado del mes, ¿verdad? Esa es una forma de hacer un salario emocional, una compensación positiva. ¿De qué otra forma? Bueno, que les demos un beneficio de salir los viernes un poco antes con ciertas condiciones. El teletrabajo, por ejemplo, es una forma de dar una compensación no económica. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a nuestro colaborador, confiamos en usted y sabemos que usted hace un buen trabajo y puede hoy, y además hay un montón de beneficios alrededor del teletrabajo que son importantes. En el caso de nuestros stakeholders, como nuestros clientes o nuestros proveedores, también, si yo tengo un proveedor que está en mala condición, al final de cuentas, ¿quién queda mal? Por ejemplo, en el caso de la fisioterapeuta, digamos que usted tiene un proveedor que le vende bandas para los músculos, no sé cómo se llaman estas cosas. Bueno, si ese proveedor es muy desordenado, probablemente usted le tenga que hacer el pedido 3 o 4 veces. Usted gasta muchos recursos para que esa persona finalmente le pueda dar el producto que se requiere. Si usted, por el contrario, lo que hace es trabajar con ese proveedor suyo, ayudarle, involucrarse para que él tenga una mejor gestión, él se va a ver beneficiado, pero usted también, porque va a obtener el producto sin tantos problemas. Lo mismo pasa con el supermercado, ¿verdad? Que ahí tiene un montón de potencial para trabajar con. Yo, en el caso de los supermercados, trabajaría el tema de las bolsas. Y el segundo punto que trabajaría sería el tema de compras responsables, ¿verdad? Es decir, cómo estoy comprándole yo a mis proveedores. En el tema de la pesca, por ejemplo, Marviva está haciendo un trabajo interesantísimo para poder certificar pescado que está haciendo, valga la redundancia, pescado, en buenas condiciones, ¿verdad? Que está siendo capturado en buena forma. Entonces, ahí con Marviva podría trabajar algo interesante, ¿verdad? Que es todo el pescado que se venda en el supermercado que tenga ciertas condiciones. Y ahí podemos ir viendo diferentes ideas. Ahora, todas estas cosas se relacionan y uno dice, bueno, pucha, ¿cómo le hago yo para implementar tantas cosas? Bueno, eso se puede hacer a través de una guía que se llama la ISO 26000. La guía tiene varias consideraciones. Primero, fue creada en el 2010 por un consenso mundial. Costa Rica fue parte de los países consultados, se consultó a un montón de gente para poder crearla. Su objetivo primordial es ofrecer una guía, ojo, una guía,
Y aquí voy a darle durísimo a alguna gente. La responsabilidad social no se puede certificar. Hay una gente que dice que son certificados como empresas socialmente responsables. Eso no es cierto, eso no es posible. ¿Por qué? Porque existen muchísimas consideraciones que no se cumplen. Porque la ISO 26000, que es la guía que está creada para ello, está hecha de una forma en la que es básicamente una guía para estar mejorando constantemente, pero usted no puede certificar eso. Y usted no lo puede certificar porque usted puede tener una empresa que tenga muy buenas prácticas, pero siempre hay cosas que mejorar. Una empresa no puede decir que es más responsable que la otra por tener una ISO, porque no existe una ISO que realmente nos pueda decir eso. Ahora, la ISO 26000 fue creada específicamente para no certificado. ¿Por qué? Porque se tuvo el consenso de que esto era un tema tan importante que si lo hacían de una forma en que fuera certificable, las empresas pequeñitas no iban a tener la plata para pagar una certificación. Entonces la decisión es, dejémosla libre para que, como es libre, entonces las personas puedan llegar a, a a seguirla como una guía, como pasos, para que de una forma adecuada puedan certificarse, puedan implementar acciones de responsabilidad social. No se certifique. No crea que porque usted comienza a utilizar la ISO 26000 es menos responsable que una empresa que diga una XX que sea de certificación de responsabilidad social. No, eso no es correcto. La certificación en la ISO 26000 es una guía no certificable. Y lo que queremos es que usted en su empresa, en su emprendimiento, en su pyme, en lo que sea que tenga, usted pueda implementarlo. Es gratuita, usted la puede bajar de internet, puede buscarla como ISO 26000 y ahí está la guía que consiste en 7 materias fundamentales. ¿Cuáles son esas materias? Bueno, esas materias son esas que están aquí a continuación. Derechos, bueno, la primera, que es la más importante, es la gobernanza. ¿Cómo se toman las decisiones en su empresa? ¿Verdad? En ese particular, vamos a ver, ahí tengo un problemilla con esta cosa. Me sacó, aquí está, vamos a ver. Vamos a ver, ya. Ah, no. No, no sé si me sacó o no creo que sea aquí. ¿Se puede verla? No, no tengo. Ahí están llamando. Vamos a ver, es que tenemos aquí un problema técnico, no sé si me están escuchando. Ya, listo. Ok. No sé si me escucharon. Se muy cortado. Sí, perfecto. Ok, ya, ahora sí, listo. Ya estamos. Entonces, les decía que la gobernanza tiene que ver con la forma en la que se toman decisiones. Tiene que ver con la forma en la que se documentan las cosas. Es decir, esto que le dicen a algunas personas que su emprendimiento necesita formalizarse, bueno, eso es gobernanza. Hay que tener documentado todo, hay que generar procedimientos, hay que generar... Por eso es que yo les decía a ustedes que si ustedes son una empresa que se guía por la ISO 26000, van a mejorar como empresa. Entonces, antes de andar regalándole cosas a los indigentes y todo, pues, si lo quieren hacer de forma personal, todo bien, y se lo vamos a agradecer, y van a ser unas grandes personas, pero eso no le ayuda a su negocio. Nosotros queremos que su negocio sea un negocio que sea sumamente bueno para que paguen muchos impuestos, para que entonces el Estado se pueda hacer cargo de ayudarle, o usted si lo quiere hacer, pues lo puede hacer, pero de una forma más sostenible. Lo primero es arregle lo interno, haga procedimientos, manuales, establezca políticas claras para que sus colaboradores puedan trabajar de una forma adecuada. La ISO 26000, en el punto 6, van a encontrar cada una de esas materias fundamentales y van a decir acciones concretas que debe una empresa seguir. Entonces, todas esas cosas que yo les he estado tirando a ustedes como ideas, si de repente ustedes dicen, ay, ¿cómo le hago yo para crear nuevas ideas? Bueno, revisen a ISO 26. En el apartado 6,
ahí comienzan a explicarse qué es cada uno de estos materias fundamentales y se comienza a explicar con detenimiento cuáles son acciones concretas que una organización puede seguir para mejorar. Son esas 7, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa en el desarrollo de la comunidad. Nos va a decir cómo hacerlo, nos va a decir acciones concretas. A veces no sabemos cómo implementar la responsabilidad social. Aquí va a encontrar usted formas muy concretas de cómo hacerlo. Y vea que el medio ambiente es importante, pero el medio ambiente es solamente una de 7 materias de la responsabilidad social, ¿verdad? Quizás para ir cerrando, entonces, bueno, ahí hay que ir haciendo ese tema de la informalidad, Iván. Yo sé que le afecta a mucha gente. Bueno, hay algunas acciones que se pueden hacer desde la responsabilidad social que le podrían ayudar a resolver ese tema. Lo más reciente, bueno, ya se hizo una política nacional de responsabilidad social, eso está desde el gobierno anterior. Entonces ustedes pueden darle seguimiento a lo que se está haciendo desde allí. Lo segundo es el Pacto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Evidentemente esa es una charla de 1 hora y media, entonces no nos da chance de ver tantísimas cosas, pero sí quiero dejarles estos 3 temas ahí en la picota, como dicen. El Pacto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace alusión a una cosa que inició en el 2000 con un tema que se llamaba los Objetivos del Milenio, que fue una agenda de 7 puntos que las oficinas de Naciones Unidas planteó para el mejoramiento de la humanidad con un horizonte del 2000 al 2015. No se cumplió ninguno. Y una de las críticas que se hizo es que el proceso no fue un proceso consultivo que involucró a las partes, sino que fue impuesto por las oficinas de Naciones Unidas. Y entonces se comenzó a crear una gran discusión al respecto de cuáles deberían ser estas grandes metas de la humanidad, con un horizonte del 2015 al 2030. Se hizo una consulta pública a empresas, a organizaciones de la sociedad civil, a personas, a individuos, a academia, a expertos en diferentes temas y gobiernos. Y al final de todo eso se crearon 17 objetivos. Costa Rica fue firmante de ese pacto junto con 193 países. Y esto nos permitió a nosotros tener una claridad sobre cuáles eran esas metas comunes que podríamos trabajar. Entonces sí es importante que una acción que ustedes pueden emprender es darle una ojeadilla a los objetivos de desarrollo sostenible. También están publicados en diferentes sitios web, con lo cual usted podría tener una claridad en cada uno de los elementos que componen esos 17 objetivos y decir, a partir de lo que hemos visto de materialidad, de cadena de valor, de grupos de interés y la misma ISO 26, cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible o cuál, porque yo siempre recomiendo a la gente comenzar con uno, no comiencen con un montón, comiencen con uno. ¿Cuál de los objetivos de desarrollo sostenible tiene mayor relación con su core de negocio? Entonces, comenzás a trabajar sobre ese objetivo en particular. ¿Ok? Eso es una buena forma para que ustedes nuevamente no pierdan el enfoque que es tan importante cuando uno está comenzando a trabajar esos temas. Y finalmente, hay una nueva tendencia que se llama las empresas B o B Corp, que son una forma distinta de entender los negocios. Esta gente se plantea el poder trabajar en función de generar un impacto, que lo más importante sea qué es lo bueno que usted le está generando al mundo. Y lo segundo, evidentemente, el tema financiero. Pero es toda una filosofía de trabajo. Yo se las comento por acá. El libro que mencioné al principio, creo que he mencionado 3 libros. El primero de Adam Smith, que se llama La riqueza de las naciones. El segundo, el de Libertad para el Desarrollo, de Amartya Sen. Y creo que esos 2 fueron los que mencioné, pero no sé, ahí Eric, si me aclaras cuál tema. Las empresas B, les decía, es una forma de trabajar, es una forma de gestionar un negocio
Yo lo traigo a colación aquí porque existe una herramienta que se llama Evaluación B, que es gratuita. Esta evaluación homologa los objetivos de desarrollo sostenible, la ISO 26000 y otras certificaciones ya existentes. Entonces usted puede ir completándola y al final te va a dar una serie de metas, de goals, en los que usted puede trabajar para ir mejorando como organización. Para eso ustedes lo que ponen en Google es mide lo que importa, eso es lo que ponen en Google, y les va a aparecer una cosa que se llama evaluación B. Ustedes entran ahí, se registran. A mí me gusta mucho, las empresas B se certifican, hay que pagar por la certificación. Sin embargo, yo promuevo esta herramienta porque usted puede completar la evaluación completa, valga la redundancia, sin tener que pagar un 5. Es gratuita, la evaluación es gratuita. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las empresas tengan una herramienta para mejorar su gestión. Eso les va a ayudar muchísimo a aclarar algunas cosas de las muchas que hemos conversado aquí. Y finalmente, para ir ya cerrando, los dejo con esto, ¿verdad? Esa es una de las cosas que el Sistema B promueve, que a mí me gusta muchísimo, que es que uno no debería procurar ser la mejor empresa del mundo, sino quizás lo más importante es ser la mejor empresa para el mundo, ¿verdad? Y utilizar el poder de los negocios como una fuerza para el bien, para el cambio. Y ahí donde la responsabilidad social para mí hace muchísimo sentido. Cuando la gente, los empresarios como ustedes, se dan cuenta de que pueden hacer buenos negocios, negocios que sean rentables, negocios que sean buenos, a partir de buenas prácticas, a partir de un enfoque estratégico de la responsabilidad social, de comprender cómo su empresa puede generar un cambio positivo, a la misma vez ser rentable, competitiva, generar mayores ganancias, mayores clientes, gracias a utilizar la responsabilidad social de una forma estratégica. Con esto estaría cerrando. No sé si tienen algunas preguntas. Creo que habían 2 preguntas de Eric que ya las contesté. Nada más les recuerdo, por favor, que antes de que se retiren, necesitamos que completen el formulario que en este momento le van a subir a la página. Yo, como siempre, súper agradecido con todas y todos ustedes por el tiempo que